¿Qué hacer si te han despedido injustificadamente? ¿Qué hacer si te despidieron y tú tienes la creencia o incluso la intuición de que tu despido es injustificado? Porque puede que tú estés seguro que tu despido es injustificado, pero puede ser también que no tengas la seguridad, pero sí tienes una intuición de que el despido podría ser injustificado. Bueno, ¿qué es lo que puedes hacer ante esa situación? ¿Cuáles son tus derechos? ¿Y cómo debes actuar como trabajador? Eso es lo que te queremos explicar en este video. Si tú tienes la creencia, la simple creencia de que tu despido es injustificado, lo que tú tienes que hacer es analizar tu despido. Apenas ocurre un despido, todo trabajador debería analizar su despido con un abogado, como yo le expliqué, laboral que se dedique al área. ¿Para qué? Para determinar si el despido es injustificado o no, o se encuentra en regla conformidad a la legislación nacional, y si es que fuera injustificado, determinar si conviene o no demandar. Y en su caso, si se determina también que sí conviene demandar, ¿qué acciones se deben ejecutar? En concreto, por ejemplo, si se tiene que firmar finiquito, ¿qué reserva de derechos se le tiene que poner a ese finiquito en concreto para poder posteriormente demandar al empleador y conseguir indemnizaciones adicionales para ti como trabajador ante ese despido injustificado? Bueno, no te podemos, como yo te dije, no conviene nunca que el despido analices tú si es injustificado o no, sino que lo analice un abogado laboral. Y en tal sentido, si a ti te han despedido y tú crees que tu despido es injustificado, nos pueden mandar la carta de despido, ya sea por WhatsApp o al correo electrónico. Dinos además el tiempo que llevas trabajando para ese empleador, indícanos tu cargo, ¿ya? Con eso nosotros vamos a analizar tu despido primero, si lo encontramos injustificado o no, en relación a la causal que está invocando al empleador y a los hechos en que la funda, es decir, en cómo ocurrió el despido. Vamos a analizar primeramente si es injustificado. Y en el mismo instante, como segundo paso, vamos a analizar si a ti, como trabajador, en tu caso concreto, te conviene o no demandar a ese empleador y qué indemnizaciones podría obtener ante ese eventual despido injustificado. Y te las vamos a decir para que tú tomes las acciones o los pasos siguientes con conocimiento de tus derechos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eventualmente, si por ejemplo te tocara firmar finiquito, puede que te convenga firmar ese finiquito con una reserva de derechos para poder demandar posteriormente al empleador. Nosotros te vamos a decir ahí en el momento qué reserva de derechos tienes que poner en ese finiquito o no. Entonces, ante cualquier despido, analice primero cómo ocurrió y analice la conveniencia con un abogado laboral y vean si conviene ponerle al finiquito reserva de derecho o no, si existe la instancia de firmarlo con el empleador. Y si no existe la instancia de firmarlo porque, por ejemplo, un despido verbal y el empleador se está desatendiendo del caso, el abogado te va a decir inmediatamente qué es lo que tú tienes que hacer para resguardar tus derechos, ¿verdad? Tenemos otro video entre paréntesis para los casos de despido verbales que se los vamos a dejar por aquí, ya aquellos que no hay carta de despido. Dicho lo anterior, yo por cierto te puedo explicar a ti cuándo un despido es injustificado o no, cómo identificarlo, dónde se regula, en qué artículo, los derechos del trabajador ante un eventual despido injustificado, las indemnizaciones que puede obtener, ¿verdad? Pero lo cierto es que conviene siempre personalizadamente asesorarse para esta materia, ¿ya? Igual te lo voy a explicar, por cierto, ¿verdad? Comencemos. ¿Qué es un despido injustificado? Un despido injustificado, valga la redundancia, es un despido que no es justo, ¿verdad? Es un despido que no se ajusta a los supuestos o causales establecidas en la ley, ¿ya? O un despido que no cumple con las formalidades establecidas en la legislación laboral. Entonces, podríamos tener un despido que es desformalizado y que yo les dije sería injustificado, ¿verdad? Si un despido no cumple con las formalidades establecidas en el artículo 162 del Código del Trabajo, es decir, no hay carta de despido y ocurre por tanto verbalmente, por correo, en reunión por Zoom o por Facebook, por no sé, por lo que sea, y no mediante carta de despido, es un despido
eh, es un despido injustificado. ¿Por qué? Porque el empleador podría despedirte verbalmente, sí, pero tiene además que darte la carta de despido, ¿verdad? No hay problema en que te diga verbalmente que estás despedido en la medida que además te dé o te mande dentro de los plazos establecidos en el artículo 162 tu carta de despido. Pero si no cumple con ello, es un despido injustificado. Si es que el empleador te manda carta de despido pero no indica en ella una causal de despido, es un despido injustificado porque no está indicando las causales por la causal por la cual te está despidiendo. Si indica la causal y cumple con mandarte la carta de despido, pero no indica los hechos que fundan la causal de despido, por ejemplo, si te despidiera por la causal de necesidades de la empresa, pero no indica los hechos que fundan estas necesidades de la empresa, también sería un despido injustificado. Improcedente se llama ahí, pero sinónimo podríamos decir. Ahora, si es que el empleador cumple con todo lo anterior, es decir, indica una causal, manda carta de despido, indica la carta los hechos del despido y cumple además con las demás formalidades la carta de despido del artículo 162 del Código del Trabajo, puede que igual sea injustificado el despido, muy probablemente de hecho, porque el empleador que despide y que argumenta una causal de despido y que indica hechos tiene que ser capaz de acreditarlos posteriormente en juicio si el trabajador demanda. Y aquí es donde la mayoría de los empleadores se cae, ¿verdad? Porque muchas veces se argumenta la típica causal de necesidades de la empresa, reestructuración, reorganización o tal cosa, pero el empleador no es capaz de acreditar en juicio los hechos en que fundan el despido, o pudiendo acreditarlo, no es capaz de acreditar que esos hechos son capaces de configurar la causal que está invocando. ¿Por qué? Porque los tribunales suelen ser muy duros con el empleador en cuanto a la acreditación de la causal y los hechos que invocan el despido. Por ejemplo, si a ti te despiden por necesidades de la empresa, indica el empleador que tiene bajas en la productividad, incluso si es que tiene pérdidas, te indica en la carta de despido. Bueno, los tribunales han indicado que no cualquier pérdida basta para fundar un despido por necesidades de la empresa, por ejemplo, porque tiene que incluso estar en riesgo la subsistencia del negocio, han dicho los tribunales. La Corte Suprema en fallos de unificación de jurisprudencia. Entonces, por esto que tú tienes que analizar tu despido, ¿ya? Incluso aunque a ti te estén argumentando esto, incluso aunque tú creas que puede justificarse, puede estar bien el despido que hace tu empleador, antes de firmar cualquier finiquito, analiza tu despido. ¿Qué indemnizaciones consagra la ley o qué derechos consagra la ley al trabajador ante un despido injustificado? Bueno, lo que tendríamos que hacer es abrir el Código del Trabajo, ¿verdad? El artículo 168, si no tienen el Código del Trabajo, pueden en Google colocar Código del Trabajo. Abren el artículo 168 del Código del Trabajo y ahí van a leer los derechos que tienen como trabajador ante un despido que ustedes creen que es injustificado, ¿verdad? ¿Qué dice el artículo 168? Que consagra el derecho a impugnar el despido, ¿verdad? Por parte del trabajador. Dice, el trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una o más causales establecidas en los artículos 159, 160, 161, que es donde se establecen en Chile las causales de despido, ¿verdad? Y que considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no haya invocado al empleador ninguna causal, podrá el trabajador recurrir al juzgado competente dentro del plazo de 60 días hábiles. O sea, si a ti te despiden, tienes 60 días hábiles para demandar a tu empleador. Desde el despido, no desde que firme el finiquito, 60 días hábiles para demandar. Contado desde la separación, te dice, es decir, desde el despido, a fin de que el juez así lo declare. Es decir, si es que tú te despiden de forma injustificada y crees que tu despido injustificado tiene 60 días para demandar, eso se hace como por medio del juzgado competente, con abogado que tiene que presentar una demanda en ese juzgado, para que el juez declare injustificado el despido.
Y si declara injustificado el despido, el mismo artículo 168 te dice las indemnizaciones a las cuales tú tienes derecho a aspirar, que básicamente son indemnizaciones que lo que hacen es aumentar en distintos porcentajes la indemnización que por años de servicio te corresponde. ¿Ya? Lo pueden ustedes leer, ¿ok? Entonces, si a ti, por ejemplo, te invocan la causal de necesidad de la empresa y el despido es injustificado, tú tienes derecho a obtener un incremento de un 30% de tu indemnización por años de servicio. ¿Ya? Si a ti te han despedido sin causal, un derecho a obtener un incremento de un 50% de los años de servicio. Y así las indemnizaciones podrían incrementarse los años de servicio hasta en un 100% incluso. Ahí ustedes tienen que ir leyendo el código, en el artículo que yo les menciono está todo, ¿verdad? Y pueden ver ustedes el detalle. Entonces tú analiza tu despido, ve la conveniencia que tiene o no demandar, la indemnización a la que puede aspirar y actúa en consecuencia como un trabajador informado para que no terminen vulnerando tus derechos, ¿verdad? Porque muchas veces uno llega y firma el finiquito y después de firmado el finiquito a mí los trabajadores a veces me llegan preguntando, ¿qué puedo hacer? Y uno les tiene que decir, oye, usted debió haber firmado su finiquito con una reserva de derechos. Si usted me habría llamado antes de haber firmado el finiquito, yo le habría dicho qué reserva de derechos poner, habría usted podido recibir su plata a la hora de firmar el finiquito y después juntos podríamos haber demandado a ese empleador y obtener más indemnizaciones de las que le pagaron. Pero el problema está cuando la gente se asesora después de firmar el finiquito, ¿verdad? O se asesora después de pasado el plazo de 60 días que uno tiene para demandar. Si a usted lo despiden, asesórese, no pierda sus derechos y actúe como un trabajador informado. Que estén muy bien, amigos. Si tienen preguntas sobre esto, un tema muy amplio para tratar en un único video, ¿verdad? Uno no se puede poner en todos los supuestos que pueden pasar, ¿verdad? Pero ustedes nos pueden llamar al teléfono, escribirnos por WhatsApp, por correo electrónico, mándennos su carta de despido, díganos cómo ocurrió y juntos podemos analizar su despido. Que estén muy bien. Hasta luego.